La historia comienza con dos científicos, Julia y Oscar, que están haciendo un experimento en una región helada. Para ello, tuvieron que detonar bombas en el agua helada. Recibieron una llamada del cuartel general que les advertía de la proximidad de una peligrosa tormenta y les ordenaba evacuar inmediatamente. Cerca de allí, un submarino ruso detectó un sonido extraño y fuerte que la tripulación no pudo entender. Lo más sorprendente fue que las olas del mar se elevaban desde abajo. Los escáneres de Julia empezaron a funcionar mal y el hielo que rodeaba su campamento empezó a romperse rápidamente. Julia quería coger sus papeles de investigación, pero la tormenta estaba demasiado cerca. Oscar la arrastró hasta su moto de nieve. Justo entonces, el capitán del submarino se dio cuenta de que el sonido procedía de una criatura viva e intentaron escapar. De repente, un objeto muy grande chocó contra el submarino bajo el agua. Arriba, Oscar y Julia intentaban huir del hielo que se resquebrajaba, pero por desgracia, el hielo que tenían delante también empezó a romperse. Su moto de nieve, su única vía de escape, fue destruida y se hundió en el agua. Pronto las explosiones también destrozaron su campamento, y los científicos que quedaban se ahogaron lentamente. El submarino también sufría daños continuos y la tripulación se esforzaba por mantenerse en sus asientos, ya que todo se agitaba violentamente. Después de un esfuerzo, lograron disparar, y la luz del disparo reveló unos grandes tentáculos en el agua. Un hombre fue lanzado contra una pantalla de cristal y quedó inconsciente por el impacto. Antes de que el submarino se hundiera por completo, un oficial pulsó el botón de mensaje de emergencia y la noticia de la desaparición del submarino llegó al cuartel general de la hermana rusa. Dado que el submarino transportaba armas muy importantes, enviaron un equipo de rescate para salvarlo o, si no era posible, para destruirlo. Esta misión estaría dirigida por Víctor, el hermano del capitán del submarino desaparecido. Su familia estaba preocupada de que Víctor también pudiera desaparecer allí. Su madre estaba muy tensa, por lo que le dio a Víctor un reloj que había pertenecido a su difunto padre, diciéndole que lo protegería. Esa noche, cuando Víctor llegó a los muelles, se enteró de que el viejo amigo de su padre, el almirante Olshansky, también iba en la misión. Empezó a preocuparse de que Olshansky fuera demasiado viejo para el trabajo. En cuanto Víctor subió a bordo del submarino, los miembros de la tripulación se quejaban de haber sido llamados antes de tiempo de sus vacaciones. Mientras tanto, Julia y Oscar vagaban por la ventisca. Mientras intentaba conseguir una señal en su teléfono, Julia se distrajo y estuvo a punto de caer por una profunda grieta cuando Oscar la salvó en el último momento. En ese mismo instante, el teléfono de Julia captó la señal de una plataforma petrolífera e hizo una llamada de inmediato. Pero debido al ruido de la ventisca, la gente de la plataforma no pudo entenderla. Un poco más tarde, la señal se perdió y la llamada se cortó. Oscar estaba muy frustrado. Disparó una pistola de bengalas al cielo y cansado se sentó en el suelo. A la mañana siguiente, el submarino llegó al lugar donde había desaparecido el otro. Tras una gran preparación, se sumergieron en el agua. La tripulación se dio cuenta de que Olshansky había llevado a Víctor a una habitación privada donde se encontraban algunos oficiales de alto rango a los que se les entregó un informe que les preocupó mucho. Pronto empezaron a extenderse rumores sobre la desaparición del viejo submarino. Por su parte, Julia y Oscar encontraron una boya atrapada en el hielo. Una boya es un dispositivo que flota en el agua y envía señales a los barcos cercanos. Esto les dio esperanzas de que alguien los encontraría. Después de esto, dejaron de vagar y se quedaron allí. Cuando el submarino recibió la señal de la boya, se dirigieron inmediatamente en esa dirección. De repente, un montón de ballenas empezaron a rodear el submarino. La tripulación intentó bajar sin hacerles daño. Una ballena chocó accidentalmente con la hélice. Entonces, Olshansky dijo a la tripulación que encendiera el sonar, con lo que Víctor no estaba de acuerdo. Cuando se activó el sonar, las ballenas se alejaron un poco, pero en un abrir y cerrar de ojos volvieron a acercarse. La tripulación no podía entender lo que estaba pasando. Pero entonces, todas las ballenas se marcharon de repente. Se descubrió que de esa zona procedía un sonido de baja frecuencia y que el fondo del mar se estaba elevando de repente. Justo entonces, un gran tentáculo empezó a moverse en la oscuridad y mató a una ballena de un solo golpe. La tripulación del submarino no pudo oír ese sonido. Entonces, su radar empezó a dar la señal de que una criatura muy grande estaba a punto de chocar con su submarino. Olshansky pensó que podría ser un barco enemigo, así que ordenó a los tripulantes que dispararan. Pero Baikcha no le pareció una buena orden, así que les dijo que se escudieran rápidamente. El submarino se metió dentro de una grieta en la pared de hielo
y cada vez que el submarino chocaba con el hielo se agitaba, y el sonido del radar se hacía más fuerte, lo que hacía que a la gente que llevaba auriculares le dolían los oídos. Mientras ese extraño enemigo los perseguía, la tripulación tuvo que detener el submarino porque un muro les había bloqueado el camino. Lo bueno fue que el enemigo desconocido que los perseguía ya se había marchado. Cuando la tripulación estaba evaluando los daños del submarino, Olshansky regañó a Victor por asumir un riesgo no planificado. Ahora no les quedaba otra opción, tendrían que subir a la superficie del agua para arreglar el submarino. Mientras tanto, Julia y Oscar intentaban calentarse acurrucándose junto a unas rocas. De repente, huyeron al sonido del hielo rompiéndose y el submarino salió del agua. La gente del submarino acudió inmediatamente a reunirse con los supervivientes. A pesar de saber que no eran del submarino que fue atacado, los tripulantes escucharon su historia con atención. Victor revisó la boya y luego fue a hablar con Olshansky. La opinión de Olshansky era darles algo de comida y dejarlos allí, porque podían ser espías de otro país. Pero Victor se apiadó de ellos y los llevó dentro del submarino. En cuanto se completaron las reparaciones, el submarino volvió al agua y empezaron a buscar cerca de la boya. Después de un chequeo médico, se les dio comida a Julia y a Oscar. Luego, Victor les mostró un mapa y les preguntó por la ubicación de su campamento y también si habían visto algo extraño. Julia dijo que habían visto grandes explosiones allí. Victor pensó que esta podría ser la razón del hundimiento del submarino de su hermano. Toda la tripulación empezó a hablar del siguiente plan, pero Olshansky dijo que debían regresar porque la amenaza que estaba en el radar hacía un rato podría volver. Si los atacaban de nuevo, sería difícil incluso enviar una señal de emergencia. Pero Victor, desesperado por encontrar a su hermano, dio la orden de que el submarino se dirigiera hacia el campamento de Julia. Olshansky se llevó a Victor a un lado y le advirtió de que era la segunda vez que tomaba una decisión equivocada. Si ocurría una vez más, todo se acabaría. Victor le explicó a un colega que tenían que darse prisa porque si alguien estaba vivo en el otro submarino, se les estaría acabando el oxígeno. Justo entonces, Julia oyó un sonido extraño. Oscar dijo que era el sonido del sonar que buscaba al otro submarino. La búsqueda continuó durante algún tiempo, pero entonces el radar mostró que el extraño enemigo los estaba persiguiendo de nuevo. Victor le dijo a la tripulación que buscara un escondite como antes, pero esta vez no había ningún lugar así a su alrededor. Sin embargo, había una plataforma petrolífera cerca, así que Victor pensó que podrían encontrar un escondite allí. Mientras el submarino se preparaba para salir a la superficie del agua, todos los trabajadores de la plataforma petrolífera se sorprendieron al ver grandes tentáculos emergiendo del mar. Inmediatamente hicieron sonar la alarma. Los tentáculos empezaron a atacar la plataforma y todo el edificio se derrumbó. En muchos lugares también hubo grandes explosiones. Muchos trabajadores intentaron huir presos del pánico, pero no tenían a dónde ir porque toda la estructura se estaba derrumbando. En cuanto se perdió el contacto del submarino con la plataforma, Victor intentó ver lo que ocurría con ayuda de un periscopio. Cuando vio los grandes tentáculos destruyendo la plataforma, se asustó. Envió esta escena a la pantalla para que toda la tripulación pudiera ver contra qué luchaban, lo grande que era su enemigo. Cuando la plataforma quedó completamente destruida, ese extraño monstruo volvió a perseguir al submarino, después de lo cual tuvieron que girar el submarino de inmediato. Olshansky pensó que el hecho de que Victor mostrara ese gran monstruo a la tripulación era su tercer error y dijo directamente que a partir de ese momento él tomaría el mando. Rápidamente ordenó disparar 2 torpedos y que impactaran directamente en el blanco. A esto Olshansky dijo que así es como se trabaja, pero su cara se marchitó como una flor muerta cuando un oficial dijo que el enemigo seguía vivo y se movía con más rabia, y se lanzaron torpedos, se produce otra explosión. El objetivo principal es alcanzado de nuevo, pero esto tampoco fue suficiente para matar a ese gran monstruo. El monstruo continuó persiguiendo al submarino y Olshansky no pudo hacer nada por el miedo. Entonces, Victor tomó el mando de nuevo y dijo a la tripulación que hicieran funcionar el submarino lo más rápido posible. Evitaron la mayoría de los ataques del monstruo, pero un tentáculo golpeó el submarino, causando algunos daños. La gente que trabajaba allí también resultó muy herida. Victor también se golpeó la cabeza y empezó a sentirse mareado. Algunos ordenadores sufrieron cortocircuitos y un ordenador cayó sobre un hombre. El submarino empezó a hundirse y el monstruo aprovechó esta oportunidad para lanzar otro ataque poderoso. De repente, hubo una explosión en el compartimento de misiles. Se desató un enorme incendio allí. Después de esto, la tripulación del barco selló la zona cerrando la ventilación. 7 personas se quedaron allí e intentaron apagar el fuego con la ayuda de un extintor. Pero con otro poderoso golpe del tentáculo, el submarino empezó a caer rápidamente.
el radar mostró que el animal los había rodeado por todos lados. Cuando la tripulación miró con atención, descubrió que el monstruo era un kraken, una versión muy grande del pulpo actual. Muchas historias se han escrito sobre el kraken en la antigüedad. Ahora, como les quedaba un último misil, tendríamos que usarlo con mucho cuidado. Empezaron a discutir entre ellos qué hacer a continuación. Victor dijo que pusieran el submarino en modo silencioso porque los animales marinos suelen cazar con sonidos. Debido a esto, los trabajadores en la sala de torpedos tuvieron que dejar de apagar el fuego, lo que hizo que los niveles de dióxido de carbono y monóxido de carbono aumentaran allí. La voz del kraken estaba hiriendo gravemente los oídos del oficial de comunicaciones. La gente en la sala de torpedos empezó a pensar, ¿moriremos así? Pero por suerte, el plan de Victor empezó a funcionar y el kraken se alejó de allí. Ahora podían volver al trabajo, pero para entonces el fuego se había extendido tanto que no era posible apagarlo con los pocos extintores que les quedaban. Algunas personas empezaron a quemarse por el fuego y entonces Victor les dijo a todos que evacuaran el compartimiento. «Dejad que lo que se está quemando se queme, simplemente salvad vuestras vidas». Algunos oficiales que salían de la zona del incendio resultaron gravemente heridos, pero el resto de la tripulación les ayudó a cruzar la puerta. En el último segundo, la puerta se cerró para que el fuego no pudiera llegar a las otras partes. El fuego se extinguió finalmente controlando la presión del compartimiento de torpedos. Esto no se podría haber hecho con gente dentro. Después de esto, las personas que todavía estaban bien recibieron la tarea de reparar, y los heridos fueron enviados a la enfermería o a sus habitaciones. Oscar y Julia ayudaron a tratar sus heridas, lo que hizo que la tripulación empezara a confiar en ellos. Más tarde, Victor preguntó a la tripulación su opinión sobre qué hacer a continuación. Todos dijeron que debían volver porque no tenían información sobre la ubicación del otro submarino y no tenían protección para escapar del Kraken. Olchansky le recordó a Victor que su padre fue un héroe que murió mientras salvaba a gente en un incidente de submarino. Después de pensarlo mucho, Victor también aceptó que era mejor volver. Mientras el submarino regresaba a casa, Victor leyó la última carta que su padre había escrito. En ese momento, Julia entró en su habitación y vio unos pájaros allí. Julia le explicó que los tenían para comprobar los niveles de oxígeno. Victor le pidió un mapa y señaló todos los lugares donde habían visto al Kraken, y también la ubicación de su campamento. Dijo que según viejas historias, este animal había atacado muchos barcos antes, pero luego desapareció de repente. Por eso muchos científicos creían que el Kraken había entrado en un sueño profundo. Julia dijo que las explosiones que usaron podrían haber golpeado la guarida oculta del Kraken. Esta podría ser la razón por la que se despertó. Si todos quieren seguir vivos, tendrán que apagar el sonar. De lo contrario, volverá a ir tras ellos. Como Julia sabía tanto sobre el Kraken, Victor le preguntó, ¿tienes alguna idea de dónde podría estar el submarino de mi hermano? Julia explicó que los pulpos arrastran a sus presas a sus guaridas y que ese lugar debería estar cerca de su campamento. En ese momento, un oficial llegó y su conversación se interrumpió. El oficial dijo que habían encontrado una pista. Puso una grabación del modo silencioso, en la que todo el mundo podía oír a alguien golpeando repetidamente un metal. Rastrearon la señal y se confirmó que venía de cerca del campamento de Julia. Esto significaba que algunas personas seguían vivas en el otro submarino. Victor llamó a todos y dijo, mirad, nuestros soldados están atrapados en ese submarino, están luchando entre la vida y la muerte. Si nosotros no los salvamos, ¿quién lo hará? No penséis que solo quiero ir allí por mi hermano. Si alguno de vosotros estuviera allí, yo haría lo mismo por un solo hombre. Después de esto, dio una orden directa a sus compañeros para que llevaran el submarino hacia el campamento de Julia. De repente, tuercas y tornillos empezaron a salir de la maquinaria y de las paredes. Cristales y luces se rompieron. Esto significaba que el submarino había entrado en aguas mucho más profundas, por lo que lo subieron un poco. Entonces, un oficial se dio cuenta de que habían llegado a un lugar diferente. Victor dijo que debían enviar un mini submarino para ver bien el lugar, porque el piloto de un mini submarino resultó herido en el último ataque. Victor dijo que él iría y que hasta entonces Olchansky estaría al mando. El mini submarino salió con Victor y dos oficiales. Mientras se adentraban en las profundidades, empezaron a oír sonidos del metal del submarino debido a la presión. Como era la primera vez que iban a tanta profundidad, la presión no tardó en afectar al submarino. Por eso, si no encontraban algo rápidamente, tendrían que volver. Justo entonces, oyeron un sonido de algún sitio. Cuando fueron en esa dirección, encontraron que había miles de barcos hundidos allí. Esto significaba que la teoría y las historias de Julia eran completamente ciertas. Por fin encontraron el otro submarino y comprobaron sus daños. La buena noticia era que su parte delantera seguía intacta. Esto significaba que algunas personas podían estar escondidas ahí. Intentaron conectar este mini submarino al viejo submarino, pero era muy difícil hacerlo con tanta presión.
Por fin, después de mucho esfuerzo, consiguieron hacer la conexión. Víctor se puso un traje de buzo y con la ayuda de la conexión entró en el otro submarino. Antes de abrir la escotilla llamó, y cuando entró se alegró mucho porque la tripulación seguía viva, y su hermano, Alexander, también. Enviaron esta noticia al submarino principal, y todos allí empezaron a celebrarlo con alegría. Alexander comprendió que debían de haber mantenido el submarino en modo silencioso para que el Kraken no se diera cuenta, y que él había enviado señales entre medias. Víctor envió a tantas personas como cupieron en el mini submarino, pero harían falta 2 viajes para salvar a todos. Víctor decidió que se quedaría ahí con su hermano y envió a un mecánico con el último piloto. Le pusieron un rastreador en la parte delantera del submarino para que su ubicación no se perdiera. Pero luego recordaron que el Kraken también podía captar esta señal, por lo que lo apagaron. Cuando el mini submarino despegó de allí, todo el submarino se sacudió por un momento, pero no se cayó. Pronto llegaron al submarino principal y comenzó el tratamiento de las personas rescatadas. El piloto que estaba manejando el submarino no estaba en condiciones de hacer otro viaje, así que Julia le pidió ayuda a Oscar. Oscar había trabajado en submarinos antes, así que aceptó. Cuando el mini submarino se marchó, Olchanski vio en el radar que el Kraken había empezado a moverse de nuevo. En el otro lado, Victor y Alexander fueron a buscar las peligrosas armas que sus superiores les habían pedido. Se adentraron en la zona destruida y sacaron los códigos de la caja fuerte. Pero cuando intentaron introducir el código en el ordenador, el sistema no funcionó. Pero Victor no estaba dispuesto a rendirse, y tras pulsar muchos botones, el ordenador se encendió. Vieron que estas armas seguían funcionando. La señal que salía de esa arma fue captada por el mini submarino, y este llegó allí siguiendo esa señal. Pero en el submarino principal, todos estaban asustados porque el Kraken se había acercado mucho a ellos. La tripulación rápidamente posó el submarino en el fondo del mar y entró en modo silencioso. El Kraken arrojó una gran piedra al submarino. A causa de esto, el submarino sufrió daños y el agua empezó a entrar en un compartimento. Y la tripulación empezó a dudar de cuánto tiempo serían capaces de mantener en modo silencioso. Pronto, el mini submarino llegó a la ubicación de Victor y cuando se estaba produciendo el acoplamiento, el rastreador se encendió accidentalmente. El Kraken, que estaba a punto de atacar el submarino principal, captó la señal del rastreador y se dirigió a su cueva. Olchanski ordenó a la tripulación que aprovechara la oportunidad y subiera rápidamente. Mientras tanto, Victor intentaba llegar a la sala de armas a través de una tubería que estaba bloqueada a causa del ataque del Kraken. Alexander oyó el sonido de acoplamiento del mini submarino y le dijo a su tripulación que se marcharan mientras él esperaba a su hermano. Finalmente, Victor llegó a la sala de armas y él y Alexander empezaron a introducir el código de los misiles, mientras Alexander lo introducía al ordenador. La carga de las armas estaba tardando un poco. Mientras tanto, el Kraken los encontró. Todos estaban mentalmente preparados para su ataque. Mientras sus tentáculos envolvían el submarino, ambos hermanos hablaron entre ellos y se disculparon por sus viejas peleas. El Kraken rompió la mitad del submarino de un solo tirón, pero esa parte ya estaba vacía. El Kraken estaba a punto de atacar de nuevo. Los 2 hermanos pulsaron el botón al mismo tiempo para que las armas se dispararan. Ahora, mientras el agua empezaba a entrar en el submarino, Victor volvió rápidamente con Alexander a través de la tubería. Las armas estaban a punto de explotar por sí solas, así que los 2 hermanos intentaron salir rápidamente. El submarino se estaba hundiendo y el agua entraba en el pasillo debido a las fuertes olas. A causa de esto, los 2 hermanos se separaron. Victor buscaba a Alexander y vio su mano saliendo del agua. Victor le agarró la mano de inmediato y empezó a tirar de él hacia él hasta que Alexander estuvo a salvo a su lado. Ambos hermanos subieron las escaleras y entraron en el mini submarino y cerraron la puerta para que no pudiera entrar agua. Ahora solo quedaban 2 minutos para la explosión, pero el mini submarino no era capaz de lanzarse. Mientras caían junto al submarino principal, Victor recordó una palanca de emergencia. Al tirar de ella, el mini submarino se desconectó por fin. Luego salieron rápidamente y la onda de choque que vino de las armas al explotar hizo que el mini submarino girara en el mar. Arriba en el submarino principal, todos estaban esperando a que subieran sanos y salvos. Después de un tiempo, cuando la esperanza de todos se estaba desvaneciendo, vieron algunas burbujas en el agua. Era el mini submarino que por fin había subido. Al final todos se salvaron y los 2 hermanos se reunieron con su madre.